Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Huaytaya, asesora del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado de colposcopía y prevención del cáncer de cuello uterino con el módulo Neoplastías intracervicales, cáncer invasor del cervix, que estará a cargo de la ginecóloga Vania Huanca. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que la ginecóloga lo solicite y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ginecóloga. Doy paso a su ponencia. Buenas noches. Bueno, adelante, por favor, si me puede hacer anfitriona. Estoy desde mis dos dispositivos, desde la compu y desde el celu. Bien. Ya, doctora. Listo. Bueno, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctora. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar con el curso. Vamos a concluir en realidad con el diplomado. El día de hoy, neoplasia intraepitelial cervical y cáncer invasor de cuello uterino. Bueno, todos estamos libres de participar esta noche y cuando lo hagamos podemos mencionar nuestros nombres y desde dónde nos dirigimos, ¿entendido? Bueno, empiezo. Para empezar, ¿alguien sabe quién es ella? El personaje que estoy mostrando en la imagen. Si alguien quiere participar, por favor. Diomedes de Gracia está por ahí. Jorge Laime. Luis Aguirre. Natalia Paredes. Yamile Beiruti. ¿Alguien sabe quién es este personaje? Muy ¿Alguien? buenas. Buenas noches. Dios me dé gracia de Panamá. ¿Qué tal? Mucho Muy gusto. bien, mucho gusto. Me parece que es Evita Perón. No sé si estoy en lo Bien, correcto, pero sí, exactamente. ¿Qué me puede comentar de Evita Perón? bueno, es considerada la líder de los montoneros en Argentina, en Buenos Aires. Bien, muy bien, excelente. Evita Perón, personaje dueña de la época del peronismo. ¿Y por qué me dirijo a ella? Evita Perón fue un personaje femenino quien en su mandato ella aprobó e hizo legal el voto de las mujeres en Argentina, asociado a múltiples organizaciones de causas benéficas hacia ancianos, gente con bajo nivel socioeconómico y sobre todo también los niños. Evita Perón además incluyó a las mujeres en cargos políticos, fue la primera mujer en Argentina ya por la década, por los 50, fue ella quien ocupó el primer cargo político en su nación, y además de múltiples leyes que incluían sobre todo a las mujeres a la igualdad de género. ¿Y por qué menciona Evita Perón? Ella murió de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Importante, ¿no? Teniendo tanto ella poder, no logró sobrevivir al cáncer de cuello uterino. Ya acá está su esposo, el presidente, en realidad su nombre es Eva Durán y él es el presidente Perón. Pero la dueña de la época del peronismo fue Evita Perón, más renombrada que su mismo esposo, según muchos artículos. Murió por cáncer de cuello uterino y esta paciente este personaje menciona que sufrió bastante por esta patología. Bueno, para empezar. Acá les muestro un artículo súper interesante. Una mujer muere de cáncer cervical cada 2 minutos, ¿sí? Entonces, mientras yo voy a estar comentándoles sobre los NIC, sobre las neoplasias intraepiteliales y sobre el cáncer,
al cabo de esta charla de 1 hora habrán muerto más o menos 30 mujeres alrededor del mundo por un cáncer completamente evitable y prevenible, ¿no? Y tratable en sus inicios, ¿sí? Bueno, vamos, si observamos un poquito el mapa, podemos ver la incidencia de Latinoamérica junto con África, son las regiones con máxima incidencia de cáncer de cuello uterino, a diferencia de Europa, ¿no? Con una incidencia de solo el 6%. ¿Qué es lo que pasa? Los más altos índices de incidencia de cáncer de cuello uterino en Latinoamérica por el bajo nivel socioeconómico y sobre todo en el primer lugar en Latinoamérica. ¿Cuál creen que es el país? Si alguien quiere participar. Bueno, Bolivia. Bolivia ocupa el primer lugar con más alto índice de neoplasia intraepitelial cervical y cáncer de cuello uterino. Siguiente. Bueno, vamos a recordar un poquito qué es displasia. Sí, displasia es un término acuñado en 1949 por Papa Nicolau, sí, y la neoplasia intraepitelial cervical es una nada más fácil para que se graben, ¿sí? Una neoplasia intraepitelial cervical son solo células atípicas, ¿entendido? La presencia de células atípicas. Estas células atípicas, sí, van a tener una diferente diferenciación y maduración celular, ¿entendido? Las células atípicas sí son características de la neoplasia intraepitelial cervical, es decir, célula atípica es una neoplasia intraepitelial cervical, ¿ya? Para no confundirnos, ¿sí? ¿Qué es en realidad? Vamos a denominar neoplasias intraepiteliales a todas aquellas lesiones, ¿sí? Que van a preceder a un cáncer invasor, que son también lesiones precursoras o lesiones premalignas. Entonces, es un escalón, ¿entendido? Es un escalón. Acá se los voy a dibujar. Nuestro primer escalón sería las neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿sí? Sí. Nuestro segundo escalón, ¿sí? Sería o es un CA in situ, ¿ya? Y nuestro tercer escalón, ¿sí? Es un CA de cervix, ¿ya? Este CA de cervix puede ser de dos tipos, que luego les voy a explicar. Entonces, para que desde este punto, desde una neoplasia intraepitelial cervical hacia un CA de cervix, ¿sí? En la historia natural, dice la biografía, la bibliografía, más o menos 10 años o más, ¿entendido? 10 años o más o 10 a 20 años de la progresión de un NIC hacia un CA invasor. Asimismo, ¿sí? Este NIC se va a dividir en NIC 1, NIC 2 y NIC 3, ¿sí? De este NIC, ¿sí? Solo el 2 y el 3 se consideran que podrían progresar hacia un CA invasor. En cambio, el NIC 1, como vamos a ver más adelante, tiene un alto porcentaje de regresión, es decir, de curación espontánea. Hasta ahí entendido, ¿no? Hasta ahí entendido. Eso es un NIC, son lesiones precursoras o lesiones premalignas, ¿ya? Bien. Bueno, microscópicamente se caracterizan por una serie de manifestaciones que incluyen diversos grados de displasia o neoplasia intraepitelial cervical, células displásicas, células atípicas, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconocer estas células displásicas y células atípicas? Simple y sencillamente dos características muy importantes, ¿sí? Estas células indiferenciadas tienen dos características muy importantes, ¿sí? Cambios en el núcleo celular e hipercromasia. Nada más de lo que ustedes se tienen que grabar. ¿Cómo yo voy a reconocer un NIC?
¿sí? A la microscopía mediante la técnica del Papa Nicolau, cambios nucleares, núcleos agrandados de tamaño e hipercromasia, es decir, más teñidos de lo normal, ¿ya? Siguiente, ¿cuál es la historia natural? Ya hemos ido repasando durante todo este periodo de aprendizaje la historia natural del HPV, que es el principal agente etiológico, ¿sí? El principal influyente, ¿sí? A manera de repaso, el HPV se transmite por vía sexual, ¿sí? Y a través de fómites. ¿Qué quiere decir esto? A través de instrumental, puede ser, o a través de guantes, o a través de inoculación, autoinoculación o heteroinoculación, ¿sí? La vía principal es la vía de transmisión sexual, porque mediante el coito se van a generar microlesiones que van a permitir que el ADN viral se introduzca hacia las células huésped, ¿entendido? La transmisión sexual es la vía principal de la transmisión del virus del HPV. Y como hemos ido repasando, el HPV de distintos grados, ¿no? Grados de malignidad. Existen HPVs buenos, de moderada malignidad y de gran malignidad. Y HPVs que simple y sencillamente van a ser causantes de condilomas, es decir, benignos, ¿ya? Vamos, una infección hacia el epitelio cervical, sí. Pero qué es lo que pasa? Una infección, sí. Tres pasos importantes, ¿ya? Tres pasos importantes. La resolución de la infección, evidentemente, en individuos inmunocompetentes. Es decir, tenemos el HPV y cuáles son nuestros siguientes pasos. Uno, la resolución de la infección en individuos, en pacientes jóvenes, inmunocompetentes, o una infección persistente, ¿sí? Esta infección persistente va a evolucionar hacia un condiloma plano completamente benigno, ¿ya? ¿Quién me puede decir cuál es el HPV que ocasiona condilomas? Eso ya lo hemos ido repasando y yo voy a pasar a preguntar a manera de evaluación. Juan Vázquez, ¿está presente? ¿Alguien que quiera participar y decirme qué tipos de HPV? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, adelante. Adelante. Bueno, Nancy Troncoso está presente. Soraya Fernández. Cristian Santamaría. Bueno, entonces los tipos de HPV. Soraya Fernández está ahí, ¿no? Bueno, entonces los tipos de HPV. ¿Me escuchan o no me escuchan? Yo creo que sí me escuchan, ¿no? ¿Me confirman si me escuchan? Sí. Bueno, los tipos de HPV que van a ocasionar un condiloma plano en un 95% son el 6 y el 11, ¿sí? Solo para que no recuerdo. Bueno, si esta infección persistente nos va a originar condilomas o, caso contrario, una neoplasia intraepitelial cervical. De nuevo, volvemos a lo mismo. Si es un individuo inmunocompetente, tenemos una respuesta inmune que nos va a originar simple y sencillamente la regresión de la infección o una progresión, ¿sí? Una progresión. Es decir, la asociada a otros factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores de sangre cervix, multiparidad o pacientes fumatéricas, pacientes con antecedentes de cáncer de pulmón? Bajo ciertos factores, bajo todos estos vamos a desarrollar la progresión de la enfermedad, ¿entendido? Entonces, 10 a 20 años, un NIC puede evolucionar a un CA invasor. ¿Qué les trato de decir? Que absolutamente las NICs tienen un tratamiento, son completamente prevenibles y tienen un porcentaje de curación, ¿ya? Vamos.
Bueno, entonces la historia natural continuamos. A través de microtraumas que penetran el virus del VPH o HPV, penetran la capa basal y introducen su ADN nuclear, que ya lo hemos visto de manera microscópica, lo hemos repasado al virus del HPV, todas las regiones que tiene, ¿sí? Se introduce en su genoma al núcleo y, por lo tanto, ¿cuánto es el periodo de incubación del HPV? ¿Alguien sabe cuánto es el periodo de incubación del HPV? Un epitelio infectado se va a manifestar a partir de las 6 u 8 semanas, ¿entendido? O de caso contrario puede permanecer de manera latente, ¿sí? La expresión activa del virus del HPV, nosotros a la microscopía lo vamos a notar a los 3 a 6 meses. Existe una proliferación importante en caso de que no exista regresión, ¿ya? A los 3 meses de la infección del virus del HPV existe una regresión espontánea en un 60%. El 60% de las pacientes infectadas con HPV, a los 3 meses existe una regresión espontánea, es decir, un aclaramiento del virus del HPV, ¿sí? En casos de que no haya inmunosupresión celular. ¿Qué pasa con el otro 30 a 40%? Se mantiene una infección latente, ¿entendido? El 60% entonces existe una regresión. Bueno, ahora sí, lo importante, este cuadro es súper importante, ¿ya? Nos vamos a remontar nosotros hacia el principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasaba a principios del siglo XIX, sí? A principios del siglo XIX nosotros ya contábamos o ya existía información acerca de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Pero estas lesiones precursoras no eran invasoras, es decir, las lesiones precursoras simple y sencillamente se mantienen en el epitelio, no tienen grado de invasión al estroma, ¿entendido? Hasta que por allá, por 1930, ¿sí? Sí se ha demostrado que existe una progresión. Ya había reportes hacia los años 30. Imagínense cuánto tiempo ya pasó de la progresión de un NIC hacia un cáncer invasor, ¿sí? Células invasoras. Bueno, tenemos el sistema de clasificación Bethesda. ¿Qué es lo importante de todo este cuadro? ¿Sí? Lo importante que ustedes tienen que saber es que el NIC, acá está, NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Fácil. El NIC 1, según la OMS, se denomina displasia leves. El NIC 2, displasia moderada, y el NIC 3, displasia grave, el COCA in situ. Los verdaderos precursores de malignidad son estos que se los voy a subrayar con rojo, ¿ya? Estos que se los voy a marcar con rojo. Los verdaderos precursores de un CA invasor son estos: la displasia moderada, la displasia grave y el CA in situ. Y sobre todo, dentro de estos tres, el precursor del cáncer de cuello uterino es el CA in situ, ¿ya? El CA in situ, que se los voy a dibujar por acá. El CA in situ, ahí es lo que se los estoy marcando de verde, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice el sistema de clasificación de Bethesda? El sistema de clasificación Bethesda, fácil. Al NIC 1, ¿sí? Lo va a denominar lesión intraepitelial de bajo grado. Y al NIC 2 y NIC 3, lesiones intraepiteliales de alto grado, ¿sí? ¿Cuándo vamos a denominar NIC 1, NIC 2 y NIC 3? Depende de qué. Depende del grado de afectación de todo el epitelio, es decir, si va a afectar 1/3, 2/3 o 3/3. A eso vamos a denominar NIC 1, NIC 2 y NIC 3 en relación con la membrana basal, ¿entendido? Entonces, facilísimo. NIC 1, displasia leve. NIC 2, displasia moderada. Y NIC 3, displasia leve, o sea, in situ, ¿ya? El NIC 1 es una lesión intraepitelial de bajo grado y el NIC 2 y el NIC 3 son lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado.
facilísimo, ya se sabe la clasificación de Bethesda o de la OMS y la clasificación de Richard. ¿Entendido? Es súper fácil, es súper comprensible. ¿Me permiten, por favor, un minuto? Bueno, ahora sí continuamos. Si alguien quiere participar, levanta la mano por el chat y me dice, quiero participar. Entonces, la neoplasia intraepitelial cervical 1, ¿sí? Solo afecta al tercio inferior del espesor del epitelio cervical. La neoplasia intraepitelial cervical 2 afecta el tercio inferior y el tercio medio del epitelio. Y la neoplasia intraepitelial cervical 3 afecta la totalidad del epitelio cervical. El NIC3 está considerado como un CA in situ. Cuando yo considero un CA in situ, cuando no hay invasión hacia el estroma, ¿entendido? No tiene invasión hacia el estroma, pero ya sabemos que el NIC3 y el CA y propiamente CA in situ son lesiones precursoras de malignidad. Y aquí tenemos las manifestaciones clínicas del HPV. La mayoría de estas, sí, latente, ¿entendido? El huésped puede permanecer con una infección latente y la mayoría, sí, son infecciones subclínicas. ¿Por qué trato de decir subclínicas? Porque no existe un cuadro clínico específico, no existe una signosintomatología que ayude a decir, que ayude a objetivizar que una paciente tiene NIC, ¿entendido? ¿Por qué? Porque son hallazgos de pesquisa, por eso consideramos las infecciones subclínicas, por hallazgos de programas de salud pública, de Papa Nicolau o colposcopía. Por eso es que que el colposcopista encuentra NIC, ¿no? Por todos los programas, por todos los métodos de pesquisa que existen hoy en día. Más sin embargo, no hay un cuadro clínico que evidencie que una paciente tiene NIC. Pueden ser algunos síntomas inespecíficos como flujo transvaginal, recidivante o picazón vaginal, pero el diagnóstico es netamente microscópico, ¿sí? Continuamos hasta desarrollar una infección clínica, que es en un menos porcentaje, ¿ya? Entonces, si les preguntan cuáles son el cuadro clínico, no hay un cuadro clínico del HPV, ¿sí? Lo que existe es la infección subclínica, esa es la manera de manifestarse. Bueno, esta ya la habíamos repasado. Entonces, vamos a repasar un poco de histología, ¿entendido? El epitelio, sí, en un NIC1 cobra un epitelio con una arquitectura similar a la normal. Pero ¿qué es lo normal? ¿Alguien recuerda qué era lo normal? Lo normal es que en las células del epitelio del cuello uterino, sí, es una relación núcleo-citoplasma normal, 1:1, ¿sí? Pero en un NIC nosotros encontramos un epitelio parecido a la normal, sí, pero además podemos encontrar hipercromasia, ¿sí? Alteraciones de la maduración del núcleo, discariosis, moderadas modificaciones de la membrana celular, es decir, células irregulares, células de contornos irregulares, núcleos agrandados de tamaño y hipercromáticos, ¿sí? Distribución anormal de la cromatina, ¿sí? Un NIC1 ocupará solo un tercio, un NIC2 va a ocupar 2/3 y el NIC3 va a ocupar la totalidad del epitelio hasta la membrana basal, así más o menos, ¿ya? Bueno, aquí está la infección por VPH. A los grandes, acá les muestro ahí, esta imagen está clarita, ¿ya? A los grandes, ¿sí? A los grandes perinucleares.
binucleación, es decir, que tenemos células con dos núcleos, citoplasmas con varios colores, se tiñen de varios colores y la cromatina es intensa. Sí, recordemos que estas células atípicas o No, eso lo células puedo poner yo típicas, cuando quiera. Cualquiera. Sí, pero es que mira, hay muchísimo. De Leticia hay cualquier cantidad. bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Aquí. Bien, bueno, Nancy nos dice que buenas noches, mil disculpas, estoy con el micrófono mal, no permite que salga el sonido. Bueno, doctora D, bien, la doctora D nos había respondido, muchas gracias. Bueno, continuamos. Bueno, en el NIC1 nosotros encontramos un índice núcleo-citoplasma, es un poco elevado, la cromatina es más granular y los bordes nucleares ligeramente irregulares. Bordes nucleares ligeramente irregulares, bien teñidos, intensos, podemos encontrar una célula con dos núcleos, ¿sí? Muy parecidos, pueden ser parecidos a un epitelio normal, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El NIC1, ¿sí? El 60%, como les había dicho, hay regresión. El 60% de las mujeres van a presentar un aclaramiento, ¿ya? Es decir, una tasa de recuperación espontánea, pacientes competentes, ¿no? Pacientes inmunocompetentes. El 60% de los NIC1 tiene regresión, ¿sí? Un 32% persiste, ¿sí? Y únicamente un 1% de los NIC1 van a progresar a cáncer invasor, ¿ya? Recuerdo haber leído acerca de un estudio en 4.500 mujeres, toditas de ellas presentaban NIC. De estas 4.500 mujeres, ¿sí? Aquellas que presentaban NIC1, solo el 1% progresó hacia un cáncer invasor, ¿ya? Las lesiones de bajo grado son frecuentes en pacientes jóvenes, remiten espontáneamente y en la mayoría de los casos no requieren tratamiento. Es por eso que en pacientes menores de 20 años, sí, no se debería realizar algún tratamiento. ¿Por qué? Porque va a existir un aclaramiento, sí, una remisión espontánea. Y si bien recordamos un poco, nos adelantamos un poco el tratamiento de los NIC como láser, cono, crioterapia, nosotros estuviésemos realizando un tratamiento innecesario hacia estas pacientes, ¿no? Estas pacientes jóvenes con NIC1 no hay por qué. Podríamos estar nosotros alterando la anatomía de un cuello cervical que en un futuro va a tornarse normal y podríamos estar repercutiendo a nosotros al alterar la anatomía de este paciente, del cuello de esta paciente, podríamos repercutir en la fertilidad de esta, ¿no? Existe una tasa de incompetencia istmocervical o incompetencia cervical. ¿Por qué? De todas estas pacientes que tienen pérdidas espontáneas o gestaciones que no llegan al término, estas qué decisión. Según nos cuenta Jaime, estaba con él, también estaba con otro periodista, apareció Felipe VI. bueno, Madre, oye, lo que os voy a poner ahora de la prensa extranjera, a mí me parece una vergüenza y tenéis que quedaros. por favor, les voy a pedir que apaguen sus audios, sus micrófonos. Bueno, la probabilidad de regresión. Recuerdan que la probabilidad de regresión del NIC1 era de un 60%, la probabilidad de regresión del NIC2 es de un 43%. Entonces, más o menos ustedes se pueden grabar que un NIC2, 40%, una persistencia de 35% y una progresión a NIC3 del 22%. De NIC1, el NIC1 un 1% iba a ser invasor, el NIC2 un 1.5 va
CA invasor, ¿entendido? El NIC3 tiene su probabilidad de regresión de un 32%, una persistencia del 56%. Y si bien, vamos a anotar acá en la pizarra, de un NIC1, ¿sí? De un NIC1, un 60% tenía regresión y un 1% iba hacia un CA invasor. El NIC2, un 1.5% va a un CA invasor. Y de un NIC3, recordemos que el NIC3 es un CA in situ, ¿ok? Va un 12% a CA invasor. ¿Entendido? Estas estadísticas sí son actuales y en todas las diapositivas ustedes van a encontrar las referencias, ¿ya? Siguiente. Bueno, ¿quién quiere leer esta frase? Solo es una lectura de frase. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien? Yo, maestra. Es solo leer. Adelante. Dice, cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse. W. Riboir. Bien, ¿qué opina usted de esa frase? ¿Por qué? ¿Por qué cree que la puse? Luego de haber mencionado estas estadísticas. Ahí se les... Entiendo que entonces en los niveles más básicos de medicina preventiva hemos fallado, como sector salud. Exactamente, sí hay regresión, sí hay tratamiento de estas lesiones precursoras, entonces, ¿por qué existe la muerte? ¿Sí? Cada 2 minutos en el mundo hay una muerte reportada por cáncer cervicuterino. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Hola. Hola, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Algo que opine de la frase? ¿Algo que quiera opinar? Por favor, Solamente para dar adelante. una opinión de lo que acaba de leer la colega, o sea, esta frase de Riboire, es que debería avergonzar o al mundo sobre todo porque tenemos un lapso de 10 a 20 años en que se puede desarrollar este tipo de CA. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo nada o poco para prevenir esto, porque primeramente hay que prevenirlo. Y si hablamos primeramente de un BPH, es curable, o sea, es tratable a tiempo y no dejar que esto ya avance. Por eso es que pienso que este mensaje nos trae pues a pensar mucho mejor en la actitud de nosotros como personal de salud, que tenemos que actuar de manera más temprana y hacer mucho énfasis en que convencer a las personas, sobre todo desde los jóvenes, ¿no? Desde los niños de 9 a 13 años, sobre todo antes que inicie su edad de relaciones sexuales o su actividad sexual. Bien. Muchas gracias, evidentemente. Bueno, según estadísticas, ¿sí? La mayoría de las pacientes que no se han realizado un Papá Nicolau reportan que la principal causa es que no tienen información acerca del mismo y no desconocen del tema, ¿ya? Entonces, bueno, esta frase ahí para que salgamos un poquito y volvemos a nuestro tema. Vamos. Los síntomas. No existen síntomas específicos ni características clínicas que indiquen una presencia del NIC, ¿ya? Muchas de las lesiones pueden aparecer, obviamente, blancas, ¿no? Obviamente acetoblancas, y sobre todo pueden aparecer, recordemos que estas células atípicas o estas células de epitelio inmaduro no tienen escaso glucógeno o nulo glucógeno. Por lo tanto, estas células se van a considerar iodonegativas después de la aplicación del Lugol, ¿entendido?
La infección por HPV es inicialmente asintomática y ya sabemos que puede ser latente, subclínica o clínica, ¿ya? Algún cuadro clínico de secreción transvaginal persistente, rebelde al tratamiento médico, esas vulvovaginitis persistentes, recidivantes, ¿sí? No deben ser infradiagnosticadas, ¿ya? O sobrediagnosticadas, igual que a todos le andamos poniendo vulvovaginitis. Bueno, cuando hay manifestaciones pueden encontrarse condilomas, verrugas genitales, entendido. Los condilomas genitales pueden causar síntomas como prurito, hemorragia e infección secundaria, ¿no? Siguiente, cuando se trata de una infección latente, solo puede ser identificada por técnicas de biología molecular. Bueno, y también estas lesiones pueden ser observables por colposcopía. ¿Sí? Dentro de los estudios está la citología cérvico-vaginal, que sí ya la hemos repasado, y el estudio de las imágenes del Papa Nicolau, que también han sido repasadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En algunas ocasiones la citología positiva, ¿no? La citología y la colposcopía negativa, ¿sí? Y en la colposcopía no hay ningún tipo de lesión, entonces en este caso, cuando tienes discordancia entre citología y colposcopía, lo importante es realizar un cepillado endocervical asociado a una prueba de ADN para el HPV, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que te pasa si nosotros tenemos citología anormal? ¿Sí? Nosotros sí o sí, en caso de una citología anormal, realizamos una colposcopía, ¿ya? A manera de mención, la colposcopía es el examen del epitelio del cuello del útero, del tracto genital inferior. Bien, bien, muy bien. Ahí, Soraya, está bien. Bueno, doctora D nos menciona, viendo las estadísticas de salud pública, un gobierno falla al prevenir una muerte por una enfermedad con alto porcentaje de regresión y por no establecer políticas públicas sobre sexualidad segura que prevengan su contagio. Además, fallan siendo ya tangible la posibilidad de prevenir al vacunarse. Sí, bien. Muchas gracias por participar, Soraya Fernández. Sí, la iniciativa actual de la Organización Mundial de la Salud de erradicar el cáncer de cuello para el 2030. Sí. ¿Alguien sabe cuándo es el Día Mundial del Cáncer Cervicouterino? Si quieren pueden ir participando en el chat. Bien, ¿alguien sabe? Bueno, entonces, nosotros realizamos la colposcopía, ¿sí? Que ya sabemos muy bien que es un examen del cuello del útero, que simple y sencillamente es la visualización del cuello uterino con iluminación y aumentado de tamaño, ¿entendido? A través de la aplicación de ácido acético del bol. Bueno, el diagnóstico colposcópico, ¿cómo nos damos cuenta o cuáles son los parámetros para un diagnóstico, cuáles son los pilares para reconocer imágenes atípicas? Tonalidad e intensidad de las zonas acetoblancas, lo hemos repasado, bordes, contornos, áreas del cuello uterino, ¿sí? Patrones vasculares. Bien, doctora D, muchas gracias. 26 de marzo el día. Bien. La colposcopía y evidentemente va a guiar la biopsia. ¿Entendido? Es el patrón de oro. Ahí se los voy a remarcar. La colposcopía con biopsia dirigida se describe como el método de referencia o el gold estándar para el diagnóstico de lesiones cervicouterinas precancerosas, ¿ya? Aunque algunos, sí, no nos olvidemos que todos podemos tener experiencia, pero existen estudios en más de miles de personas que también son importantes, ¿ya? Siguiente. Bueno, ¿en qué grado el epitelio toma una coloración acética? Se correlaciona con la tonalidad, con la intensidad, el brillo, la duración del efecto y lo más probable es que las lesiones de grado mayor adquieran una coloración blanca intensa rápidamente. Todo lo que les estoy diciendo les voy a mostrar en este momento en imágenes. Bueno, ahí está. No tengas miedo, un chequeo puede salvar tu vida. 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. ¿Alguien sabe por qué se recuerda el 26 de marzo? Bien, ¿alguien puede decirme por qué el 26 de marzo? Siguiente, ¿cuáles son los factores de riesgo para unir múltiples parejas sexuales?
clara está descrita la relación con el HPV y dos virus importantes, herpes virus y HIV, ¿sí? Si una paciente tiene HPV y tiene un grado de mortalidad, sí, evidentemente, pero si una paciente tiene HPV y herpes virus o HIV, tiene el mismo, tiene multiplicado por 5, ¿sí? El riesgo de mortalidad. Entonces, las asociaciones entre virus multiplican por 5 el riesgo de mortalidad, ¿entendido? El uso prolongado de anticonceptivos orales, el inicio temprano de vida sexual, multiparidad. ¿Por qué la multiparidad? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué la multiparidad sería un factor de riesgo? ¿Quién puede decirme? Si recordamos las clases pasadas, ¿por qué la multiparidad? ¿Por qué pacientes con gestas 3, 4 tuviesen mayor riesgo de desarrollar un NIC? ¿Quién puede participar, por favor? Diomedes de Gracia, Cristian Santamaría, Jorge Laime, Juan Vázquez, Miriam Rojas, Nancy Troncoso, Natalia Paredes, Romina, Shirley, Soraya, Berenice, Yemili Beiruti. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, la multiparidad, no olvidemos que la zona de transformación, no nos olvidemos que en las pacientes multíparas el cuello uterino aumenta de tamaño, por lo tanto, la zona de transformación tiene un mayor perímetro y no nos olvidemos que el HPV es epiteliotrófico, por lo tanto va a tener un mayor perímetro para ir a abarcar, ¿entendido? ¿Por qué? Porque la zona de transformación aumenta de tamaño en el puerperio, ¿entendido? Fácil. Y pacientes con inmunosupresión también. ¿Cómo es el diagnóstico del NIC? Adecuada historia clínica, citología, colposcopía, histología y biología molecular. Bueno, acá, ¿quién me puede describir esta lesión para ir repasando las imágenes colposcópicas? ¿Quién? ¿Alguien por ahí? Jorge Laime, ¿está presente? Bueno, acá tenemos una delgada lesión, se las voy a dibujar. Lesión acetoblanca, este es el labio superior y este es el labio inferior del cuello uterino. Acá tenemos una lesión acetoblanca con borde, acá está, ¿sí? Esta histología correspondía a un NIC1, ¿sí? Acá está la lesión acetoblanca. Esa. Siguiente, vamos a seguir repasando imágenes colposcópicas. Siguiente. ¿Quién puede describirme o quién puede usar su pizarra mediante el dispositivo con el que esté y puede dibujarme dónde está la lesión en este cuello? Ya tienen aquí su trampita, lesión acetoblanca, poco densa. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien por ahí? Bueno, acá, ¿entendido? Esta lesión acetoblanca, poco densa, delgada, de bordes regulares. Acá está lesión acetoblanca, poco densa. ¿Por qué le digo poco densa? Porque existen lesiones que se colorean de blanco más intenso, ¿sí? Mosaicos finos en la parte distal de la lesión, por supuesto, ¿sí? Esta histología correspondía a un NIC1, ¿ya? Se notan las lesiones acetoblancas, ¿no? Solo yo las estoy notando. Esta es la manera de repaso, ¿sí? De anteriores clases. Siguiente. Lesiones acetoblancas poco densas, ¿sí? A horas 12 y a horas 6. Esta lesión en reloj de arena, miren esta lesión, ahí está, se las estoy dibujando. A horas 12 y a horas 6. Esta es mi hora 12 y esta es mi hora 6. Estas lesiones acetoblancas, ¿sí? Lesiones acetoblancas. A horas 12 y a horas 6. Acá está a horas 12 y esta a horas 6. Poco densa, ¿no? Esta histología correspondía a un NIC1, ¿ya?
Correspondía a un NIC 1. Bueno, lesión acetoblanca, hermosa esta lesión, que circunda el orificio. Acá está. Lesión acetoblanca que circunda el orificio. Esta sí no es una lesión poco densa. Mosaicos finos, sí, de bordes irregulares. Sí, esta lesión es densa. Esta lesión se considera densa, está bien coloreada, no es poco densa. Correspondía a esta imagen a un NIC 1. Lo propio, lesiones acetoblancas moderadamente densas en ambos lados. Se nota, ¿no? Y bueno, más y más lesiones, sí, lesiones yodonegativas, es decir, estas lesiones que no han captado el glucógeno, es decir, prueba de Schiller positiva, de bordes irregulares. Bueno, cuando yo voy a realizar un legrado endocervical, algunas veces la toma de muestra del Papa Nicolau es difícil en el endocervix, ¿sí? En estos casos en el que el endocervix no sea apreciable, nosotros podemos realizar un legrado endocervical que me va a ayudar a descartar con certeza las lesiones de localización endocervical. ¿Se puede hacer un legrado endocervical? Sí, se puede hacer, por supuesto, cuando tengamos duda diagnóstica o cuando no visualicemos el endocervix. Bueno, para recordar, ¿cuáles son los HPVs de alto riesgo y de bajo riesgo? ¿No? Los de bajo riesgo, sobre todo el 6 y el 11, el 95% nos causaban condilomas, son causantes del 95% de los condilomas planos, perdón. Y los HPVs de alto riesgo, el 16 y el 18 son los hallados en CA invasores de cuello uterino, también en un 30%, el 31 y el 35%. ¿Cuál es el tratamiento de las NIC? ¿Sí? ¿Cuáles son? Crioterapia, láser y electrocirugía. La criocirugía que vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar de manera bruta, ¿qué quiero decir? De manera gruesa, ¿ya? Efecto lesivo de hipotermia sobre el tejido. La criocirugía provoca una ¿cuál es el mecanismo de acción de la criocirugía? Desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Con una profundidad de acción de 5 milímetros, luego de haber nosotros localizado la lesión. Cuando se vuelve a reepitelizar este cuello, cuando vuelve prácticamente a su normalidad después de una criocirugía, les va a preguntar la paciente, ¿cuándo yo estoy bien? ¿Cuándo mi cuello va a ser normal después de este procedimiento? Alrededor de las 6 semanas, ¿entendido? Alrededor de las 6 semanas se puede esperar un exudado seroso por un mes. El láser, ¿sí? El láser de anhídrido carbónico de dióxido de carbono. ¿Ya? También es una técnica que se puede emplear y que el mecanismo mediante vaporización hacia lesiones benignas como pólipos, como quistes, como leucoplasias o hacia lesiones premalignas que son el NIC1 y el NIC2. Cuando realizamos un conobiopsia en un NIC3, ¿sí? En un CA in situ y cuando la unión escamocolumnar no sea visible. Y vamos, este es el láser mediante fotovaporización con láser, ¿ya? A manera de mención, y el cono LIP y el cono con asa térmica, ¿ya? El cono con asa térmica que se realiza en 1 o 2 tomas, ¿ya? Acá está el asa, que se las voy a ir dibujando y que a modo de barrido, ¿sí? De manera vertical u horizontal se realiza la toma de muestra, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que sucede después de esto? ¿Qué es lo que pasa después de un CA in situ? Tenemos las células cancerosas, ¿sí? Cuando una paciente ya ha sido diagnosticada con un CA invasor, ¿sí? Recordemos que estas células no se tornan en cáncer de repente, sino que las células normales del cuello uterino primero se transforman gradualmente en cambios precancerosos, los cuales se convierten en cáncer. ¿Ya? Bueno, un cuello normal,
Acá está un cuello normal y que va a evolucionar progresivamente con muchos años hacia un CA invasor. Y acá está el CA invasor, que es el resultado final, ¿ya? Seguimos. ¿Y qué es el CA invasor de cuello uterino? ¿Cuál sería el tratamiento? Es fácil el tratamiento, no hay dónde perderse. Si este día es un tema para ginecología oncológica, ¿qué vamos a hacer con un CA invasor? Los tipos de CA cervical, los adenocarcinomas y los carcinomas de células escamosas, ¿sí? El adenocarcinoma cervical, obviamente, es el que se va a generar de las glándulas productoras del endocervix, y el carcinoma de células escamosas de la zona de transformación donde el exocervix se une con el endocervix, ¿sí? Los dos tipos principales de cánceres de cuello uterino, ¿sí? El adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Dentro de este, ¿sí? El más común, ¿sí? Es el adenocarcinoma, ¿ya? Que va a provenir del endocervix. Bueno, el diagnóstico, obviamente, mediante biopsias cervicales, raspados endocervicales, resonancias, cistoscopías, proctoscopías, dependiendo del grado de invasión que ya haya llegado después de tantos años de lesiones precursoras presentes en la paciente, ¿ya? Bueno, el tratamiento, obviamente, una histerectomía, ¿no? Un tratamiento oncológico, histerectomías con vaciamientos ganglionares, depende del grado de afectación, ¿ya? Bueno, con esto hemos concluido el tema de neoplasias intraepiteliales cervicales, y el tema de CA invasor de cuello uterino es un tema complejo, ¿sí? Que les voy a mostrar la clasificación, si me permiten. Mientras tanto, me pueden ir preguntando hasta que concluyamos la clase, que son las 10 p.m. Ya es 29 de diciembre. Muy poco falta para terminar el año. Quiero decirles que muchas gracias por haberme escuchado durante todo este periodo de aprendizaje. Si alguien quiere comentar, preguntar, están abiertos sus micrófonos. Adelante. Adelante. Francis, ¿está presente? ¿Alguien que quiera comentar, dudas, preguntas, comentarios antes de cerrar la emisión? Sí, tenemos 10 minutos de preguntas hasta las 10 de la noche. Buenas noches, doctora. Una preguntita, si no es mucha molestia. Yo quiero saber, entre los medios de diagnóstico, en consultorio, no a nivel hospitalario, aparte del Papa Nicolau, muy aparte del Papa Nicolau, ¿cómo se puede diagnosticar un HPV a nivel de consultorio y poder saber los serotipos malignos, sobre todo en pacientes que van a consulta para poder, o sea, más que todo para poder diagnosticar ese tipo de patología? Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Soy Natalia Paredes y le hablo desde Ecuador. Le digo por qué, porque nosotros ahorita a nivel de salud estamos haciendo pruebas para poder diagnosticar, por ejemplo, virus del papiloma humano, sobre todo a nivel de diagnóstico, salen los serotipos 16 y 18. No en todas las pacientes, no, sino en un grupo más seleccionado, que vendrían a ser pacientes con una sexualidad mayor de 10 años, con antecedentes previos,
ya diagnosticadas con HPV, hacemos ese tipo de exámenes. Pero yo quiero saber qué tan fidedigna es la prueba. O sea, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, hay pacientes que han venido y tienen el diagnóstico, pero resulta que ese tipo de examen más da para el diagnóstico del virus del papiloma, lo que es 16 y 18. No hay otra manera, aparte de eso, de poder diagnosticar este tipo de problemas. Bueno, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Sí, doctora, la escuchamos. Gracias. Bueno, quiero mencionarle que al día de hoy sí existen en el mercado innumerables pruebas directas para la detección de la presencia de virus, sobre todo en muestras cervicales, ¿sí? Y la mayoría de estas ya se basan en la reacción en cadena de polimerasa a tiempo real, es decir, es un PCR en tiempo real. ¿Y qué es lo que hace un PCR en tiempo real? Sí, es un amplificador de señal o quiere decir que detecta el virus la presencia del ARN mensajero. Recordemos nosotros que dentro del virus existen regiones, ¿no? Regiones de codificación de proteínas, regiones de síntesis de ADN y regiones que van a codificar la cápside, sobre todo la estructura de la cápside, ¿sí? Y regiones no codificantes. Estas pruebas de PCR, sí, detectan sobre todo a los principales oncogenes. Quiero que alguien me recuerde cuáles son los principales oncogenes que yo les había mencionado. A ver. Hola. Bueno, los principales oncogenes del virus del HPV son la E6 y la E7, ¿ya? Entonces, mediante estas pruebas de PCR a tiempo real, que amplifican la señal o detección del ARN mensajero de estos oncogenes, ¿sí? Al día de hoy, sí, quiero que se entere todo el personal de salud, sí, que la FDA ya solo ha aprobado únicamente 4 pruebas. Ya existen un montón en el mercado, 4 pruebas para la utilización en el cribado de cáncer cuello uterino, ¿sí? Todas estas pruebas son automatizadas, ¿sí? Y en estas pruebas, ¿sí? Estas pruebas que me ayudan a detectar sobre todo la presencia de virus en mujeres con lesiones premalignas, ¿ya? Tienen una elevada sensibilidad. Con elevada sensibilidad, ¿a qué me refiero, doctora? Con una elevada sensibilidad me refiero a que tienen más o menos de un 80% de sensibilidad, ¿ya? ¿A qué nos referimos con sensibilidad y especificidad? ¿Quién puede decirme qué es sensibilidad y especificidad? Para que nos vayamos entendiendo. Bueno, sensibilidad nosotros lo vamos a tomar como la tasa de falsos positivos, es decir, que hay pruebas que te van a dar falsos positivos, ¿sí? Eso es respecto a sensibilidad y a especificidad, aquellos que te van a dar una elevada tasa de falsos negativos, ¿ya? ¿Qué más, doctora? Sí, en cuanto a estas pruebas, sí, solo el 80% se pueden considerar fidedignas. El hecho corresponde, sí, sobre todo al Papa Nicolau, colposcopía y biopsia. Es su principal método o gol estándar para identificación. ¿Entendido? Sí, doctora, entendido. Eso es lo que tratamos de hacer en el sector donde nosotros trabajamos como Ministerio de Salud, o sea, abarcar lo más que se pueda con la población más vulnerable, sobre todo a lo que se refiere más a los barrios vulnerables. Entonces tratamos de hacer eso para poder disminuir un poco la tasa de muerte, sobre todo por esta enfermedad. Muchas gracias. Y qué lindo realmente, ¿no? Que existe personal
que se preocupa sobre todo por la población vulnerable, por aquella población que tiene bajo acceso a la salud y sobre todo que tenga el hambre de conocimiento, porque yo estoy segura que acá muchos o la mayoría del personal de salud tiene experiencia en el realizado de cribado, de Papa Nicolau, de colposcopía, ¿no? Entonces es loable toda la labor que menciona, doctora. Muchas gracias. Hola, Bien, buenas noches. bien, bien. Antes de continuar, por favor, me habían preguntado la diferencia, Soraya Fernández había preguntado la diferencia histológica entre el NIC3 y el CA in situ, ¿sí? Un NIC3, ¿sí? El NIC3 es igual a displasia grave, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esta displasia ocupa todo el epitelio, ¿ya? Pero no sale de la membrana basal, ¿entendido? Eso es un NIC3. En cambio, un carcinoma in situ, ¿sí? En un carcinoma in situ, la maduración celular sí está completamente ausente, ¿sí? Todo el epitelio es sustituido por células atípicas que pueden llegar a la membrana basal, pero sin sobrepasar. ¿Está entendido? ¿Sí o no? ¿Me responde Soraya si ha aclarado su duda? Sí, bueno, no soy Soraya, pero sí está aclarado. Ah, Hola, respondí al chat que me había preguntado hace instantes. Continúe, por favor. ok, buenas noches, ¿cómo está? Francis Bien, Chirino, ¿quién habla? ¿Desde dónde? Venezuela. Bueno, adelante. Ok, usted mencionaba ahorita de que hay pruebas en el mercado, muchas pruebas, y que hay 4 específicas, pero al final mencionó que las más específicas son citología, colposcopia, biopsia. Ok, y mencionó una prueba del ARN mensajero. Aparte de esas Bien. pruebas y la genotipificación, obviamente para saber qué es BPH, ya sabemos que es BPH, ¿existen otras pruebas más específicas que están aún por salir o que sean específicas y sean buenas en el mercado que podamos usar? Pregunto. Bien, sí. Bueno, ¿no? Recordemos que también existen las capturas híbridas, ¿ya? Las capturas híbridas que van a capturar sobre todo el DNA. Esta prueba ha sido aprobada, eh, si no me equivoco, en 2003, ¿sí? Esta sobre todo para la detección de aquellos genotipos carcinogénicos, ¿entendido? Esas son. Bueno, y no nos olvidemos que puede que la FDA es la responsable, pero también existen recomendaciones sobre la ACS, ¿sí? La ACS es el Instituto Nacional de Cancerología, ¿sí? El que rige todos los institutos nacionales, ¿ya? ¿Cuáles serían de la preferencia? Podemos mencionar el que nosotros tengamos al alcance, ¿entendido? Siempre el que nosotros tengamos en nuestro centro de salud, ese es el mejor que tenemos, poder perfeccionar nuestra técnica, ¿entendido? ¿Y cuándo Ok, lo recomiendas, Sol? ¿Ya? Bueno, sí, le escucho. entendido, ¿sí? ¿Cada cuánto usted puede realizar estas pruebas? ¿O cada cuánto le realiza si alguien quiere participar? No tengo idea. Bien, sí. Estas pruebas, ya, para empezar, no tienen que realizarse solas, ¿ya? No tienen que realizarse solas, siempre tienen que realizarse conjuntas al Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque estas pruebas solo son opciones equivalentes, no son ningún gol estándar, ¿sí? Estas pruebas, dependiendo de la paciente, solo las pruebas por sí solas se pueden realizar cada 5 años, pero tienen que estar siempre de la mano con
con la colposcopía, con el Papá Nicolau. ¿Entendido? Ok, perfecto, gracias. Bueno, agradezco su participación, ¿sí? Ya hemos concluido el horario. Me confirman, por favor, si alguien tiene más dudas, preguntas, comentarios. Voy a activar mi cámara para que podamos vernos. Tengo entendido que... Disculpa, ¿hay algún tipo de prueba hacia nosotros los participantes para el certificado? no. Ok. Entonces, ¿cómo están? No, no tengo ningún tipo de prueba, a menos que me haya indicado la organización del curso, ¿entendido? No me ha indicado realizar ninguna prueba, ¿ya? Con respecto a su calificación, bueno, no existe un método de evaluación, al menos no me ha indicado la organización del curso, ¿entendido? Ok, todos estos videos podemos seguirlos viendo a través de Facebook, ¿verdad? Las veces que queramos. Doctora. Tenemos. Vayan preguntando, por favor, a Flor, que es mi coanfitriona. Sí, ella quien quien los maneja. Creo que tienen ustedes un grupo de WhatsApp o algo por donde se comunican, ¿no es cierto? Doctora. ¿Me escucha? La escucho. ¿Quién habla? Luis Aguirre, Perú. Hola, Luis. Buenas noches. Doctora, nos decía en un inicio, bueno, que Bolivia ocupa el mayor índice de cáncer cervical. Y en una de sus apreciaciones nos decía que el primer escalón era la neoplasia intracervical, el segundo escalón era el cáncer in situ y el tercer escalón era el cáncer de cervix, el cual estaba dividido en dos y nos iba a comentar. Me parece que quería agregar para terminar ese pequeño margen vacío. Sí. Los principales tipos histológicos del cáncer invasor son el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosos. El principal, sí, es el adenocarcinoma, ¿entendido? Ok, doctora, gracias. Sí. Bueno, eso concluyo. Muchas gracias. No logro activar mi cámara. No logro verlos. Muchas gracias por todo. Les deseo una bonita noche y sobre todo que hayan tenido un año maravilloso y que el próximo año les vaya muy bonito a todos. Sí, y sigan adelante siempre. Siempre mirando para arriba. Muchísimas gracias. Bueno, detengo la transmisión, que les vaya muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Ahora le pueden mandar ese folleto al grupo.